5 en punto de la mañana del 3 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos todos de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudiamos el Antiguo Testamento. A las 8 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Y en este instante estamos en uno de los temas que es el Tabernáculo de David, que durante 2 años y 10 meses que ya llevamos de funcionamiento, hemos aprendido a través del Tabernáculo de David toda la doctrina que Dios ha encerrado. Ya tienen sus diapositivas, me imagino, ¿cierto? Ya todos tienen las imágenes necesarias. Para los que no, pues estamos estudiando las 7 fiestas del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el tabernáculo, el Padre Nuestro y la armadura de Dios, ¿cierto? En las noches el tabernáculo, y en las mañanas estamos estudiando las fiestas. Ya vamos por el primer libro de Samuel, capítulo 21. Nos toca hacer una especie de stand-by para poder profundizar en las fiestas y entender las fiestas, sobre todo de cómo aprendemos doctrina a través de esas fiestas, porque 4 de ellas ya se cumplieron. Me imagino que todos tienen ya la diapositiva, ¿verdad? Si no la tienen, tómele un fotocapture, por favor. Le recomiendo imprimirla, imprímala. La imprime en un tamaño que quepa en su Biblia. Si quiere, la plastifica y la guarda en su Biblia para que usted recuerde que la Pascua, bueno, primero en Levítico 23 están condensadas las 7 fiestas, pero las fiestas vienen desde antes. La Pascua en Éxodo 12, los panes sin levadura también, las primicias, el Pentecostés día 50, y ayer hablábamos de la fiesta de las trompetas. Ayer hablábamos de doctrina muy pesada, salí muy contento, varios de ustedes salieron, o sea, muy contentos, como llenos de ese conocimiento, de saber qué es la verdadera iglesia, de obtener las herramientas de por qué el catolicismo no es iglesia. ¿Qué iglesias son los qué? ¿Quién me lo puede decir, por favor? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Qué es iglesia? Bueno, me gustaría que sí, no solamente los llamados, sino los llamados a salir afuera. Entonces, de ahí nació esa idea que el apóstol Pablo trae y dice: iglesia, el cuerpo de Cristo, es la multitud de personas que el día en que suena la trompeta, los muertos en Cristo, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4, Mateo capítulo 24, versículo 40 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Los muertos en Cristo resucitan primero, los que hayamos quedado seremos transformados y nos reuniremos con Él. Hebreos 9, 27. Bueno, en fin. Hebreos 9, 27 o 28. 27 es el último versículo.
Es el último versículo del capítulo 9 de Hebreos. Hebreos 9, 28, sí, 9, 28. Iglesia es eso. Los católicos no son iglesia. ¿Por qué? ¿Quién me lo puede recordar, por favor? Pueden prender las cámaras, son tan amables. ¿Por qué la iglesia católica no es iglesia? ¿Por qué los católicos no son iglesia? ¿Quién me lo puede recordar, por favor? ¿Lo vimos ayer? Ninguno. No hay nadie por ahí. Bueno, si levantan la mano primero les agradezco. Hablaron las dos a la vez, no entendí nada. ¿Quién quiere hablar? Yadira, prende la cámara. Marle, prende la cámara. Marelvis, prende la cámara. Hermana Marjuris, prenden la cámara. Lice, si puedes prender. No me hagan rogarle, por favor. ¿Qué dice Lice Gutiérrez? Digo que ellos no creen en la venida del Señor, en el arrebatamiento. En el arrebatamiento. No creen ellos. Y como ellos no creen en el arrebatamiento, pues no son iglesia, porque precisamente los que son llamados a salir afuera, o sea, los arrebatados, ellos van a ser la iglesia. Ellos van a ser el cuerpo de Jesucristo. Bueno, dejamos entonces la fiesta de las trompetas, que es la primera fiesta que no se ha cumplido todavía, porque la Pascua ya se cumplió. Las primicias, los panes sin levadura y el Pentecostés ya se cumplieron. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay una cronología que la estamos viviendo. Jesús es el Cordero Pascual, ¿cierto? Jesús es el pan sin levadura porque no hay mudanza en él ni variación. Jesús es la primicia de la resurrección. El Pentecostés se cumplió cuando llega el Espíritu Santo, que ya podemos probar. Recuerden que en la primicia se presentaban las semillas, pero no se podía comer de esa semilla todavía hasta el día 50, el día del Pentecostés. Ahí sí se podía probar. Por eso muchas personas degustaban del Espíritu Santo en cierta manera, porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre la persona hacía los milagros, lo que tenía que hacer, mataba a sus enemigos, pero el Espíritu Santo se iba. Pero ya en el Pentecostés, ahora sí podemos probar y quedarnos con eso, y podemos quedarnos con el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. ¿Cierto? Ayer les decía a ustedes que siempre hagan esa pregunta. Anoche que íbamos, que dejamos a Marlecita y después dejé a Yadira, el señor de la moto, del motocarro, iba hablando con nosotros y él me dijo, no, yo sé, yo conozco, yo sé, y me habló y me dijo versículos y le pregunté, ¿ya naciste de nuevo? Y ese silencio sepulcral, y él iba manejando y me dijo, no he nacido de nuevo. Ese es el problema. Lisset, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? No, disculpe, fue ahorita. El problema de tener gatos, ¿sí? Ya quién sabe qué desastre me hizo por allá. Bueno, Julie, levantaste la mano, ¿qué quieres decir? Buenos días para todos. El muchacho que te llegó ayer, yo lo conozco desde hace rato. Él tiene una vida desordenada. Se bautizó en la cuadrangular y volvió a la vida mundana. No han nacido de nuevo, lastimosamente. Cuando uno nace de nuevo, la historia cambia. Y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. Recuerden, los apóstoles iban predicando, pero la gente no recibía a Jesucristo en su corazón. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que las personas que creen
el Espíritu Santo descienda en ellos. Eso sí es bíblico. Y la meta nuestra es esa, que cuando prediquemos a una persona, el Espíritu Santo que venga y le sane. Pero muchos de nosotros no hemos comprendido que de nada sirve que se sane el cuerpo y se pierde el alma. Eso no sirve. Lo que sirve es que primero el alma sea llevada a los pies de Cristo y redimida con su sangre. Y después sí, nosotros podamos ser curados, libertados, o lo que el Señor quiera hacer. Vamos ahora a la sexta fiesta. Vamos a mirar en la diapositiva. Por favor, el día de la expiación, Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. ¿Quién lo puede leer, por favor? Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32. ¿Qué dice, por favor, si es tan amable? Rápidamente. Levítico 23, 26 dice: Dale. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere con este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ok. Ningún trabajo haréis. Siga. Ningún trabajo haréis estando perpetuo. Estatuto perpetuo. Un momento. Ningún trabajo haréis. Se me comió el punto y coma. Importante. Sí, ¿Ya desayunó o no desayunado? Dale. No lo vi, no tengo gafas. Bueno, dale. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ok. Y habló Jehová. Hasta ahí, por favor. Nótese algo, en el versículo 27 y en el versículo 32 habla de afligir el alma. Precisamente ayer en la noche hablábamos de esto, de las personas que tienen la capacidad de romper el corazón, y bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Porque ellos recibirán consolación. Una de las cosas que hay que tenerle miedo, tenerle temor, es dejar que el corazón se endurezca. Porque ya se pierde la capacidad de llorar. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegaron en el primer amor, lloraban delante de Dios y gemían? Pasan los años y ya no, ya les da igual. ¿Por qué en esta convocación, santa convocación, una convocación apartada del calendario? O sea, ese día se apartó para eso. Para los que quieran, el día de la expiación se le llama el Yom, la Y de yuca, la O, la M, Yom, espacio, Kippur. Así se le conoce, el día del Yom Kippur con doble P. Yom Kippur con doble P. El septiembre 24 al 25 va a ser el Yom Kippur aquí en el mundo. Bueno, del 24 al 25, porque recuerde que ellos, allá es de día y aquí es de noche, ¿no? Entonces,
Entre el 24 y 25 de la madrugada se lleva a cabo el Yom Kippur en septiembre. ¿Estamos? Ojo con esto, mucha atención. Yom Kippur, día de la expiación. ¿Qué es lo que pasa ese día? Ese día es especial. Ese día, no sé si ustedes ya vieron la diapositiva, hay una imagen especial acá. ¿Sí? Ese día, déjenme buscarle un momentico, Levítico 23, que lo abrí en el computador, pero no lo abrí en mi Biblia. Levítico 23 del 26 al 32, ¿verdad? 26 al 32. Vamos a buscar un momentico Levítico capítulo 26. Presten atención a esto interesante. Levítico capítulo 16. Levítico 16, versículo 29 al 34. ¿Quién lo lee, por favor? 29 al 34. ¿Qué dice? Ya. Levítico 16, del 29 en adelante. Vamos. No, ¿cuál? Completo el capítulo, si eres tan amable. Vamos a leerlo todo, porque, oído, en Levítico 23 están condensadas las 7 fiestas, ¿sí? Pero las 7 fiestas ya fueron dadas desde antes. Y en Levítico capítulo 16 nos va a hablar del día de la expiación o el día del Yom Kippur. Presten atención, porque debido a una palabra que va a aparecer en este capítulo que no aparece en otros capítulos, se ha armado una doctrina falsa. ¿Ok? Bueno, me van a decir cuál es esa palabra. Dale, mi amada hermana, por favor, Levítico capítulo 16. ¿Qué dice? El día de la expiación se titula Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Un momento, por favor. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación. Marle. Que es judío. Marle, un momentico, por favor. Vamos a prestar atención en lo siguiente. Ya se me cayó aquí. Ok. Versículo 13. El día de la expiación, un becerro para expiación, ¿cierto? Y un carnero. Repito algo que la palabra nos ha enseñado desde hace 2 años y 10 meses que iniciamos. Cuando aprendimos esto y comenzamos a asistir, el apóstol Pedro nos hablaba en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, que nosotros estamos llamados para hacer sacrificios aceptables. ¿Qué significa eso? Sacrificios conforme a la voluntad de Dios, no sacrificios como usted quiera. Por eso, nótese
que siempre Dios que habla es específico. Quiero esto, quiero aquí. Mire que hay una vestidura especial. Ese día se me pone hasta los calzoncillos de esta manera. Ese día usted tiene que hacer, mire, no, ¿qué es lo que había pasado? El versículo 1 dice que se reúne el pueblo y Dios le habla después de la muerte de los hijos de Aarón. Precisamente los hijos de Aarón habían hecho un sacrificio como ellos quisieron. Levantaron un incienso raro delante de Dios. Salió fuego y ¡brum! Los mató. 2 hijos de Aarón murieron. Por eso les dice, como ahora el pueblo pecó, hay que expiar el pecado. ¿Qué significa expiar el pecado? Quitar la culpa. Cuando usted escuche la palabra, la palabra expiación, es que va a quitar la culpa de la persona. Y siempre que hablo de este tema, me acuerdo de los psicólogos, que ellos dicen el hombre es bueno, 1, 2, la sociedad lo corrompe, y 3, no tiene la culpa, él nació así. No sé si alguno de ustedes tenga la posibilidad de hacerle llegar este mensaje a la travesti, a la transexual cristiana. No sé si ustedes han escuchado. En Puerto Rico, República Dominicana, no recuerdo bien allá, se hizo ahora famosa una transexual cristiana, pastora, canta, ministra y habla en lengua. Y yo me pongo a ver los debates que hacen con ella y me doy cuenta que tiene respuestas para todo. No, porque Dios esto, porque Dios lo otro, pero mi pregunta es, ¿por qué no le hablan las cosas que hay que hablarle? Por ejemplo, lo primero que el psicólogo le enseña es, ¿usted se siente mujer? Sí, yo soy un hombre, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. ¿Y cuál es el problema? Que es que me siento mal, que es que hay algo dentro de mí que no me gusta. Usted no tiene la culpa. Usted nació así. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe cuál es el problema con la Biblia? Que la Biblia dice que usted tiene la culpa. Y mi pregunta a esa transexual cristiana es, si usted dice que usted es una mujer en el cuerpo de un hombre y está buscando todo para volverse mujer, porque tienen que primero cortarse el miembro, 2, tomar ciertos químicos para que lo que el cuerpo produzca deje de producirlo, como la testosterona. Entonces le toca tomar progesterona para que la voz se le adelgace, para que no le salga bigote y barba. Toda la vida tiene que colocarse eso. Eso es antinatural. Entonces la pregunta es, ¿quién la hizo usted? Si usted es cristiana verdadera, ¿quién la hizo usted? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios es el que nos forma en el vientre. La pregunta es a la transexual cristiana, ¿Dios se equivocó cuando le dio el cuerpo a usted y dijo, ¡ay! Gabriel, ¿qué? Ayúdenme, ¿por qué le metí el alma de una mujer en el cuerpo de un hombre? Me equivoqué, ¿será? Esa es la pregunta verdadera. Dios no se equivoca. Pero como ella dice, no, yo no tengo la culpa, yo nací así. No, señor, usted sí tiene la culpa. Por eso repito, no sé, yo vengo hablando de esto desde hace días, pero tengo que repetirlo. Señores, hablar con gente y no hablarles del pecado es decirle a la persona una publicidad engañosa. Porque primero tengo que hablarles del pecado para después mostrarles al Salvador de ese pecado, que es Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí la culpa no se expía con psicología. La
La culpa no se expía con químicos, los psiquiatras que quieren dopar a las personas para modificar su comportamiento. Aquí le dice, 1, matas un becerro para expiación. 2, un carnero para holocausto. Versículo 4, túnica santa de lino sobre el cuerpo, tendrá calzoncillos de lino, ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Una lámina aquí de oro que dice santidad a Hashem debe estar recubierta con lino. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Interesante. De la congregación de los hijos de Israel tomará, ¿qué? 2 machos cabríos. Ojo con esto. Cabríos, no hembras, macho cabrío. Tomará, ¿para qué? Para quitar la culpa. Un momentico. ¿No había un becerro por expiación? ¿Se dieron cuenta o no? En el versículo 2, ¿qué dice? En el 3 dice que... En el 3. Un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó que aquí? Hay becerro y holocausto por él, y después dice que de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Eso, ¿qué significa eso? Hay una ofrenda de expiación por él y otra ofrenda de expiación por el pueblo. Muy bien, Marlecita, felicitaciones. Pero entonces se habla ya de macho cabrío. Sí. ¿Es lo mismo que el becerro? No, el cabrito es una cosa, el macho cabrío es una cosa, ¿sí? Y los becerros son otros animales. Ojo, lo que pasa es que el sumo sacerdote ese día primero tiene que presentar ofrenda por el pecado de él. Entonces por eso debe ofrendar un animal para quitar la culpa y un animal para alabar a Dios, holocausto. La palabra holocausto significa ofrenda encendida en fuego. El primero se limpia el pecado, se baña con agua y se pone las vestiduras santas. Y ahí sí puede ofrecer por el otro. Y aquí hay una preguntita que les tengo que hacer a todos. Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya no tiene que ser como los otros que cambiaban porque morían y todos los años tenían que sacrificar por sus pecados. Ya él no, él hizo un solo sacrificio. Ahora le voy a hacer una pregunta a todos. Ustedes como sacerdotes de Dios, antes de hablarle, mire, de hablarle a Dios de una persona, ustedes primero andan derechos delante del Señor. Porque para yo poder ser luz a las naciones, debo tener aceite en mi vida y ese es el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que no se convierten por nuestro mal testimonio. Entonces, quiero que mi pareja se convierta, pero el testimonio que yo tengo en casa no es cristiano. ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes se conocen. Al inconverso, usted le pega un grito y ya dice que usted no es cristiano. Entonces, modérese. Anoche nos hablaba el Señor eso. Bienaventurados los pacificadores, ellos heredarán la tierra. Pero si yo soy un cristiano belicoso en la casa, que ando gritando, porque es que usted no sirve para nada, usted no me ayuda en la casa, mire que está el desorden, y empieza la gritadera, al otro no le da ganas de ser cristiano. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros piedra de tropiezo. Por eso primero usted. Antes de irse a predicar, antes
de irse a enseñar, primero usted preséntese delante del Señor. Por eso no salimos a la calle a trabajar sin antes presentarnos delante del Señor. Interesante. 2 machos cabríos, uno para qué, expiación, y el otro para holocausto. Versículo 6, hermana Marle, por favor. Micrófono. Versículo 6 de 16 de Levítico. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Un momento, qué pena. Primero ordene su casa. Queremos, mire, este es el problema. A mí me pasó y le ha pasado a todos los pastores, siervos de Dios. Excelentes para ordenar los hogares de los demás, y el de uno se fue para el piso. Pilas con eso. De nada sirve que los hijos de los demás se conviertan y tus hijos no. ¿Por qué los jóvenes hijos de pastores no quieren ser pastores? ¿Por qué Carlos Marx, padre del comunismo, hijo de obispos cristianos, es uno de los padres del ateísmo? Lo mismo Immanuel Kant. Lo mismo Charles Darwin, que es judío, y Carlos Marx es judío. ¿Por qué no quisieron seguir? Porque cuando ellos escriben acerca de su vida, dicen que papá se paraba en el púlpito y predicaba una cosa, pero cuando se sentaba a comer con la mamá, era otra. ¿Siguió al hermanito tal? Mire cómo vi. No, es que... Y la murmuración dañó. La murmuración. Repito, hermanos, con mucho amor, cuando suene el teléfono y el hermanito o la hermanita empiece a hablar mal de otro, no le preste atención. Eso es veneno puro. Ay, pero hermano, es que tengo que contarle. Sí, venga y me lo cuenta delante de la otra persona para ver si es verdad. Esa levantada de teléfono hace daño. ¿Por qué? Porque primero tenemos que arreglarnos nosotros. Y lo primero que arreglamos es la lengua. Una pregunta a todos ustedes. ¿Somos testimonio de Jesucristo vivo en la casa? ¿El testimonio de Jesús está en mi vida? ¿Soy luz en mi hogar? ¿O me la paso agarrado de los pelos con la pareja y mis hijos se están dando cuenta que mi evangelio es una mentira? Hay que cuestionarnos aquí. Va a venir un día en el cual el pecado va a ser expiado. Para los que no saben, el día de la trompeta, la fiesta de las trompetas se cumple en Apocalipsis 14. Y el día de la expiación es Apocalipsis 15, 16, 18, 19. Esa es la expiación. Cuando la tierra será expiada, limpia. Y por fuego, ya no por agua, por fuego será destruida y vuelta nueva. Entonces, estamos esperando ese día. Y ese día va a ser tremendo. Que el otro día leíamos que el Señor castigó el mar, castigó la tierra, castigó el mar, castigó los ríos, castigó el sol, castigó el trono del anticristo. Capítulo 16, destruyó a Jerusalén, la partió en 3 y la destruyó completa. Allanó la tierra, porque no es que viene la nueva Jerusalén, la va a poner ahí encima, necesito el terreno y todos ustedes muertos. Hasta luego. Por eso nosotros es tan importante el día de la trompeta, porque el día de la trompeta suena y nosotros nos vamos. Entonces, la expiación, Jesucristo la llevó por nosotros. Pero esa expiación es para el mundo.
El Cordero Pascual es el que nos redime y nos guarda hasta el día de la trompeta. Por eso vivimos pan sin levadura, por eso vivimos primicia, por eso vivimos Pentecostés. Pero vamos a ser sacados, ¿por qué? Porque Dios va a expiar el pecado. Por eso primero Aarón y después el resto. Sumos sacerdotes no hicieron bien este sacrificio, sino que lo hicieron como quisieron y por eso murieron. Por esa razón es que los sumos sacerdotes en sus vestiduras tenían unas campanitas en el borde del manto. Y esas campanitas tenían que sonar a cada rato, porque los demás se daban cuenta que si sonaba la campanita, él estaba vivo. Pero cuando la campanita dejara de sonar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el sumo sacerdote Dios lo mató. ¿Por qué? Por no haber hecho ¿qué? Primero la expiación por los suyos. El cristianismo está lleno de pastores, de siervos de Dios, que nunca han tratado con su pecado. Y a mí no me sirve llevar 50 años en el Evangelio y que Dios no haya tratado con mi pecado. Primero que trate con mi pecado. Primero que me haga libre y después sí miramos a ver si libertamos a los demás. Si ayudamos a libertar a los demás. Pero primero Dios tiene que moldear mi carácter. ¿Cuál es el quinto pilar? El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, sufrido, apto para enseñar y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que Dios primero trata con tu carácter mal geniado, que maltrata a la gente, que aporrea a la gente y te vuelve primero ¿qué? Manso. Bienaventurados los mansos. Esa predicación de anoche sirvió mucho. Oído. Sigamos. Versículo 6 otra vez, hermana, por favor. Primero la casa, primero el hogar. Dale. 6 del 16 de Levítico. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Sigo? Sí, señora, gracias. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar que delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro,
y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y expiará sobre él de la sangre esparcirá 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Sigo? Sí, señora. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Un momentico hasta ahí. Vamos a explicar hasta ahí. Bueno. Note lo siguiente. Hay un becerro y hay un carnero que son para el sacrificio de Aarón. Por sí mismo. Por sí mismo y por su casa, ¿no? Hermanos, mire, cuando ustedes vienen a orar y vienen a leer la palabra, lo hacen por sus hijos también. Dios tiene memoria de la familia. No dejen de hacerlo. No pierdan el primer amor. No saben lo que afecta a los hogares. Pero hay 2 machos cabríos. Cuando él termina el sacrificio por sí, hay 2 machos cabríos. Uno por quién? Por Jehová. Y otro por Azazel. Y el macho cabrío por Jehová lo coge, la sangre la derrama con su dedo allí, en cierta parte, en el propiciatorio, en el arca, en el tabernáculo, y va que expiando con esa sangre derramada el pecado. Todo lo que toque la sangre va expiando el pecado. No va quitando el pecado. ¿Va quitando qué? La culpa. Entonces tenemos cristianos que todavía andan sintiéndose culpable por el aborto que tuvo a los 15 años, 20 años. Y es que yo me siento mal porque aborté un bebé, o sea, tu culpa no ha sido quitada. Cuando tú llegas a Cristo, Cristo te quita esa culpa, se olvida ese pecado. No es que yo cuando era joven era tan y siguen recordando la culpa, entonces no ha sido quitado tu pecado. ¿Me hago entender? La diferencia de Jesucristo a Aarón es que Jesucristo hizo un solo sacrificio y ya quitó el pecado. Él sí nos quita el pecado. Nos quita la esclavitud del pecado. Aunque el pecado vive en la carne, ya no somos esclavos de él. Ahora somos esclavos de Cristo. Pero ya la culpa se nos fue.
Entonces ustedes no ven a Pablo diciendo, como muchos cristianos, no sé si han escuchado a algún cristiano diciendo que Pablo tenía un aguijón de la carne como pago a la muerte a los cristianos que él hacía antes cuando pertenecía al Sanedrín. No, eso no es cierto. El aguijón de la carne no era para castigar a Pablo. Ahí dice en 2 Corintios 12 que el aguijón de la carne era para recordarle a Pablo que era un ser humano, no que era un divino. Por todas las revelaciones de Dios que él había tenido, no se enorgulleciera. Para eso Dios le mandó el aguijón, no por lo que hizo en el pasado. Usted va a escuchar a muchas personas diciendo, pero ¿qué fue lo que hice Dios? Que es que Dios me está castigando por lo que hice antes. No, ya eso fue borrado. El cristiano que hable así, entonces no ha nacido de nuevo. Cuando se mata ese macho cabrío y su sangre se derrama, ¿qué dice? A ver, vamos a leerlo un momentico acá. Versículo 18. Saldrá del altar que está delante de Jehová, lo expiará, tomará la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, la pondrá sobre sus cuernos del altar, esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, lo limpiará, santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Era un proceso. Por eso les digo, hermanos, tenemos que entender espiritualmente cómo es eso hoy. Por eso no hablarle a la gente de su pecado y que Dios no expíe su pecado no sirve. Por eso con el marido no se pongan a pelear. Cállese la boca y deje que Dios sea el que le diga qué tiene que hacer. Ahora, falta un macho cabrío. ¿Qué dice la Biblia? Ese macho cabrío, no el de Jehová, versículo 20, sino el que quedó vivo. Ese macho cabrío se le llama el macho por Azazel. ¿Dónde está? Versículo 10. Versículo 8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Versículo 9. Trae el macho cabrío por la suerte de Jehová y va a hacer la expiación al tabernáculo. Pero el macho cabrío sobre Azazel lo va a presentar vivo para hacer reconciliación de él y enviarlo a Azazel al desierto, oído. Y aquí es donde viene el problema de la falta de conocimiento bíblico. Su siervo escuchó a un predicador decir un día que esa ofrenda por Azazel era una ofrenda que Dios le pagaba al diablo. No sé si alguno lo ha escuchado. Yo quedé así y dije, uy, ¿será que le quito el micrófono? ¿Será que me paro y le digo que está mintiendo? ¿Está equivocado? Que Dios, que nosotros teníamos que hacer una ofrenda para aplacar la ira del diablo. ¿Cómo la ven? Eso no es cierto. Si queremos saber qué significa la palabra Azazel, tenemos que darnos cuenta que presenta a ese para enviarlo ¿a dónde? Al desierto. Y más abajo dice, en el versículo versículo 20, cuando hubiera acabado de espiar el santuario, o sea, el macho cabrío que mataron, no el que está vivo, el de Jehová, y el tabernáculo de reunión y el altar ya está espiado, van a traer el macho cabrío vivo, o sea, el de Azazel. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndole así sobre la cabeza, así, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío que llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
La palabra Azazel en el hebreo es el extraviado, el perdido. No es el diablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me lo puede explicar ahora? ¿Qué significa la ofrenda por Azazel? Ofrenda por los que están lejos. O sea, que Dios estaba pensando en nosotros que no somos de Israel. Y aquí es donde nuestro espíritu dice aleluya, Señor, porque también en el Antiguo Testamento tú pensabas por los gentiles. Era tan bello el Señor que a los israelitas se les olvidó que debían pensar en el mundo. Se les olvidó el pacto de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Azazel, el extraviado, el perdido. Dios mandaba a ese macho cabrío vivo, suéltelo, llévelo a una persona especial. Lleve ese macho cabrío al desierto. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué acontecía? No sabemos. Pero hoy sí entendemos que Jesucristo es el becerro de la expiación de Aarón. Jesucristo es el macho cabrío por el holocausto de Aarón. Jesucristo es mi becerro, es mi macho cabrío por mí y por mi casa. Pero también Jesucristo es el macho cabrío que muere por Israel. Y Jesucristo es el macho cabrío vivo que se iba al desierto a buscar a los gentiles. Eso se llama doctrina, señores. Si ustedes se aprenden la doctrina del tabernáculo de David, nadie los va a poder engañar, porque la Virgen María no es ningún sacrificio aceptable delante de Dios. Por más música que le coloquen y tambores a la Virgen y se la lleven en los hombros, esa ofrenda no es aceptable, no es bíblica. La única es la muerte de Jesús. Todos nosotros debemos comprender que primero Jesús murió por mí y por mi familia. Empiece a velar por su familia. Y también murió por el drogadicto, la prostituta, el homosexual, cualquiera. También murió por el idólatra. Y debemos sentir misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, nos decía anoche el Señor. Hay que perdonar y hay que ir a hablarles. Aunque algo adentro nos dice, pero ¿qué va? Si no quieren dejar, no importa. Hay que ir a hablarles. Porque Él es la ofrenda por Azazel, el extraviado, el perdido, la oveja que se iba al desierto. Israel mandaba esa oveja y no entendía. Hoy lo entendemos. Jesús se bajó de la cruz del Calvario, resucitó y nos vino a buscar a nosotros. Jesús pensaba en ti en el Antiguo Testamento, pensaba en cada uno de nosotros, porque yo un día los voy a buscar a ellos, a sus hijos. Por eso, mis amados hermanos, aunque sea una vez a la semana, reúna a la familia y hagan ofrenda a Dios de holocausto vivo, agradable. Reúnanse en sus hogares. No, vamos para la iglesia, vamos para la congregación. ¿Y su casa qué? Y la mamá perdiéndose, y el papá perdiéndose, y los hijos perdiéndose.
el marido, la mujer. Sigamos leyendo, por favor. ¿En qué versículo íbamos? Versículo 23. 23. Levítico 16, 24 en adelante. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Hermana Marle, terminamos en el 22. Iniciamos el 23, por favor. Ya. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacará afuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre nosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Hasta ahí. Vámonos otra vez a Levítico 23. Aquí en Levítico 16 acabamos de leer el versículo 29. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural extranjero entre vosotros, porque es el día de la expiación. Y Levítico 23, versículo 27, lo dice igual. A los 10 días del mes séptimo será la expiación, el día de expiación, tendréis alta convocación y afligiréis vuestras almas. Un secreto, mujeres que quieren que sus maridos se conviertan, lloren, aflijan el alma, llore, ruegue, porque hay muchas mujeres cristianas que dicen: ya yo me salvé, él verá. No lo amas, porque si tú lo amaras, sabrías que cada vez que él sale de tu casa puede venir la muerte y la eternidad va a ser en el infierno. Eso hace temblar al que sea. Venga, mi amor, permítame orar, vamos a orar. Venga, mi amor, y todo lo que se pueda, clamando por esa pareja, si es que lo amas de verdad. Eso significa el día de la expiación. Mis amados hermanos, Ciénaga, Santa Marta, Girón, ¿quién más anda? Venezuela, Arauca. De nada sirve tener amigos si no les hablamos del pecado que tienen ellos y de que solo Jesús puede quitar ese pecado. De nada sirve. Tenemos que aprender a llevar a Jesucristo.